Hola, muy buenas. En la jornada de hoy vamos a conversar sobre un elemento muy importante en la arquitectura celular como lo son los microtúbulos. Decíamos antes que los microtúbulos tienen una función importante en la formación de una especie de andamio, de sistema de corretaje, por el medio del cual las organelas intracelulares pueden tener movilidad. También dijimos antes que los microtúbulos tienen un rol muy especial y muy particular en el proceso de mitosis y meiosis. Los microtúbulos son unas estructuras circulares, cilíndricas, que van a estar formadas por unas 13 subunidades de una proteína llamada tubulina. Esas subunidades se disponen alrededor de forma concéntrica, formando tripletes de cada 3 subunidades que van a ser sitios de unión para una proteína, para las proteínas de unión a microtúbulos. Luego también tenemos que los microtúbulos, como vemos en esta micrografía, tienen una disposición radial desde el núcleo de la célula hacia el exterior. Los microtúbulos, tal como lo vimos con el caso de los filamentos de actina F, también presentan una estructura polarizada. Fíjense que la tubulina está formada por 2 subunidades, que es la beta tubulina y la alfa tubulina. La alfa tubulina, el dominio de la alfa tubulina va a estar capacitado para la unión de GTP y la beta tubulina va a estar capacitada para la unión de GDP. De forma que nosotros tenemos hacia el extremo exterior, hacia el extremo exterior vamos a tener la subunidad beta, y hacia el extremo interior o hacia abajo vamos a tener la subunidad alfa. Y de esta forma nosotros vamos a tener que donde se encuentra la subunidad alfa son los elementos negativos, o sea, el polo negativo, y de donde se encuentra la subunidad beta es el polo positivo. Y bueno, lo que vemos aquí, como vemos en esta micrografía, el transporte vesicular axónico tiene que ver, está estrechamente relacionado con la participación de los microtúbulos. El extremo beta es el extremo donde la polimerización va a ser más rápida, y el extremo alfa es el extremo, y el extremo negativo, que es el extremo alfa, va a ser el extremo de la polimerización lenta. Tal como les decía aquí, la estructura de la beta tubulina va a estar hacia arriba, el de la alfa tubulina va a estar hacia abajo, y la actividad de hidrólisis del GTP va a depender de la unión de una subunidad de, fíjense en este caso, de alfa tubulina con la subunidad de beta tubulina precedente. Solamente así se va a poder dar la hidrólisis del GTP, y eso va a permitir que la hidrólisis del GTP se dé hacia el extremo positivo, Luego vamos a tener la gamma tubulina, que va a ser una proteína que va a funcionar como una especie de templado, una especie de chaperón molecular que le da un plegamiento correcto al microtúbulo. Y como en otras cosas, vamos a tener las proteínas de capping o de encapuchamiento, que van a permitir estabilizar la estructura del microtúbulo. El crecimiento del microtúbulo se va a dar en forma de cremallera. Esta cremallera se va a ir cerrando, Se va a ir cerrando de abajo hacia arriba. Y el cierre total de esa cremallera, por un mecanismo que ya vamos a ver en las láminas posteriores, va a conducir a la llamada catástrofe y la depolimerización del microtúbulo, que el microtúbulo se degrade y se destruya. Fíjense que en el extremo positivo nosotros tenemos los dímeros de GTP, que van a prevenir, van a impedir cuando la proteína tubulina tiene el GDP expuesto, que el GDP se va a unir cuando está solamente la subunidad beta, sin una subunidad alfa, posterior, En este caso, estos extremos GTP van a impedir que se descubra estas unidades beta, de beta tubulina unidas a GDP. Y eso es lo que va a impedir que se degraden los microtúbulos. Si este capuchón de GTP, de dímeros de GTP, se pierde,
se pierde, o sea, se desestabiliza, nosotros vamos a tener lo que decíamos antes, el proceso de catástrofe, Y aquí está lo que les decía anteriormente, cómo se forman, ¿verdad? Estos, cómo interaccionan las unidades alfa y beta, de manera que hacia el extremo positivo siempre queda pues un extremo GTP, una caperuza de GTP, y digamos, el cuerpo del microtúbulo siempre va a tener GDP. Aquí vamos a ver simplemente de forma demostrativa, simplemente por mencionarlo, que hay algunos fármacos que fundamentalmente se usan en la terapia contra el cáncer que van a impedir la polimerización de los microtúbulos, como en este caso de la colchicina y del Taxol. Son fármacos que van a actuar a ese nivel y por tanto van a impedir la mitosis de células, especialmente de células que presentan una tasa rápida de mitosis. Como hablábamos también para el caso de las proteínas de unión actina, las proteínas de unión a microtúbulos tienen una variedad de actividades, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, son capaces de actuar como crosslinker, como entrecruzadores de los microtúbulos y otras proteínas del citoesqueleto, tal como la actina. También van a regular el espacio que está presente entre dos microtúbulos continuos. Son capaces estas proteínas de anclar a los microtúbulos a la membrana celular. Luego van a impedir, ¿no?, la degradación de los microtúbulos por encima, por ejemplo, las cataninas y las espastinas, que son capaces de degradar a los microtúbulos. Van a, digamos, a controlar el número de los protofilaelementos de microtúbulos, el largo del microtúbulo. Luego van también a facilitar el entrecruzamiento de microtúbulos continuos y evidentemente hacia el final también tenemos proteínas como la quinesina y la dineína que van a participar en el proceso de motricidad, de movimiento de los microtúbulos. Fíjense que estas acciones se dan por algunos mecanismos bioquímicos, por ejemplo la tirosinación, que se da por la tirosina ligasa o por la D-tirosinasa. Este proceso de tirosinación, o sea que ocurren modificaciones posttraduccionales, son capaces de regular la unión, la adhesión de las proteínas de unión a microtúbulos. Lo mismo pasa con la glutaminasa o la D-glutaminasa y las glicilasas o las D-glicilasas, que son capaces de formar una poliglicilación. Y esto va a permitir tanto la unión como la separación de las proteínas de unión a microtúbulo, que por ejemplo pueden llevar a la estabilización de los microfilamentos por dar tiempo, digamos, al microtúbulo de autorrepararse. Habíamos hablado que algunas de estas proteínas de unión a microtúbulos permitían el movimiento, ¿no?, o facilitaban el movimiento, actuaban de motores moleculares. Para el caso de la actina, nosotros habíamos hablado de la miosina como la proteína motriz por excelencia. En el caso de los microtúbulos, nosotros vamos a hablar de la quinesina y de la dineína. La quinesina y la dineína, en el caso de la quinesina, va a estar conformada por cadenas ligeras, por cadenas pesadas, ¿no? Y en este caso, pues las cadenas ligeras van a estar fundamentalmente hacia la cola, tienen una bisagra, tienen una cabeza y un cuello, o un linker del cuello, se le llama, una proteína de unos 80 nanómetros. Y las dos cabezas de la quinesina serán las encargadas de interaccionar con los microtúbulos y lo van a hacer de una manera muy particular que está más o menos esquematizada aquí. O sea, lo hacen como el avance va a ser, digamos, como una especie de caminata, donde cada una de las cabezas de quinesina van a ir interaccionando alternativamente con el microtúbulo. La velocidad de estas quinesinas va a ser proporcional a la presencia del ATP. Y hay algunas excepciones, como en todo, pues que algunas quinesinas participan en el proceso de depolimerización de los microtúbulos. Fíjense que esto puede influir. Nosotros tenemos aquí una micrografía donde tenemos unas mitocondrias que están esparcidas por todo el citoplasma de esta célula que está aquí presente, pero que si estos microtúbulos no cumplen su función, vamos a tener un agrupamiento de las mitocondrias en la región perinuclear y probablemente muchas de esas mitocondrias no van a ser funcionales. Fíjense que, digamos, esta saliente de la dineína, en este caso hablamos de la dineína, va a formar parte del sitio de unión a microtúbulo. El motor molecular propiamente va a ser la cabeza y va a tener filamentos, cadenas intermedias y cadenas ligeras, ¿no?
Y fíjense que una de las cosas interesantes tanto de la quinesina como de la dineína es que su movimiento va a ser polarizado. Otra cosa es que la dineína va a depender de la dinactina fundamentalmente para la interacción, digamos, con el elemento, digamos, a ser movilizado. En cambio, en el caso de la quinesina, las proteínas adaptadoras son más variadas. Entonces, como les decía, la quinesina migra, eso es capaz de migrar en sentido positivo, y la dineína, el complejo con dineína, es capaz de migrar en sentido negativo en la polarización de los microtúbulos. Y esto, digamos, este elemento asociado, pues por ejemplo aquí detrás veíamos que si yo puedo formar, digamos, un entrecruzamiento de microtúbulos y puedo tener un entrecruzamiento paralelo y antiparalelo, o sea, de un microtúbulo en sentido positivo y otro en sentido negativo, yo tendré que, tal como se organizan los microtúbulos y dependiendo también de la molécula motriz, yo voy a poder direccionar el movimiento de sustancias a través de la célula. Muchas gracias por su atención en este punto. Ya nos veremos para la próxima ocasión.